Hola, capadictos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Capa 3, en el que hablaremos de identidad digital con un invitado muy especial. Y sé que el anterior fue muy intenso, sé que demandamos muchas de vuestras neuronas y en este seguramente sea igual, así que ya os voy pidiendo perdón. Y nada, como siempre, cabecera y empezamos. Bueno, estamos ya aquí otra vez en directo con un muy querido amigo nuestro, Samuel Gómez, CTO de Gataca, una empresa de la que ahora nos hablará, os lo prometo, que es una startup compañía centrada en la identidad digital y además es un entusiasta de la tecnología y tengo que decirlo, ex compañero de aquí de la firma. Así que, ¿qué tal se siente en volver a casa? Pues muy bien, viendo a caras conocidas y nada, de esto no ha cambiado nada desde que me fui, solo que no conozco a nadie, nada más estás tú. No, Bueno, eso está bien. ¿Quieres saludar a alguien? Aprovechando que tenemos una cámara aquí. nada, los gatacos, porque si no me matan mañana en el trabajo y nada, vamos a hablar un poco de identidad digital, que es lo que nos ha traído, ¿no? Genial, genial. Así que, pues nada, por la primera pregunta, ¿qué es para ti la identidad digital? O sea, si le tuvieses que contar a Buah, alguien de 5 años. así, sin vaselina. Claro, por supuesto, hasta el fondo. Bueno, identidad digital, bueno, su nombre lo dice, es la manera de identificarnos en el mundo de Internet. A día de hoy igual no nos hacemos esta pregunta porque todos estamos acostumbrados a meter nuestro usuario y contraseña en todos los servicios prácticamente que utilizamos en el día a día, pero detrás de esos servicios, cuando metemos usuario y contraseña, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué ocurre cuando tenemos que meter el usuario y contraseña de Google para autenticarnos en un servicio de un tercero que no tiene nada que ver con Google? ¿Por qué ese servicio de terceros confía en lo que le dice Google? Y demás, todas esas preguntas no las hacemos y creo que sería bueno que empezáramos a hacernos. De hecho, lo que vamos a hablar hoy es que la sociedad empieza a hacerse estas preguntas, sobre todo a raíz de los fugas de datos que ha habido en innumerables ocasiones pues, de los ciudadanos de un país completo, como sucedió en Argentina hace poco, o de la liberación de todos los datos bancarios en Estados Unidos con Equifax. Esos problemas y esa falta de privacidad creo que sería bueno hablar de ella en algún momento y bueno, estamos aquí para ello, Sí, ¿no? sí, estamos aquí para ganarlo, pero antes de eso, cuéntanos un poco cómo llegaste tú a esto, a la identidad digital, Buah. porque ya luego te haré la pregunta de qué diferencia hay entre identidad digital soberana, identidad digital más tradicional, Vale. por lo tanto, ¿cómo llegaste tú a esto de la identidad digital? Bueno, tú ya lo sabes, ¿eh? Esta es una Sí, pregunta esta es una trampa. pregunta sabiendo la respuesta. Yo llegué a esto, bueno, yo he pasado por muchas etapas, muchas empresas en mi etapa laboral. Algunos de mis amigos me decían que a ver cada vez que nos veíamos a ver si estaba en la misma empresa, pero bueno, últimamente ya he sentado un poco la cabeza y bueno, vengo de múltiples sectores, de automoción, vengo del sector de IoT, vengo del sector de banca, más ciberseguridad, más enfocado a esto, pero más del sector banca y al final terminé en Grant Thornton. Empecé con el mundillo del blockchain, que ya me llamaba mucho antes de entrar aquí, y aquí empecé realmente con la identidad descentralizada, identidad basada en blockchain. Antes de esto sí que estaba trabajando en el BVA, en la parte de arquitectura de seguridad, también con temas de identidad, no tan enfocados a la autenticación como tal, sino ya más enfocados a temas de criptografía y más técnicos, una parte más técnica, más de criptografía que en lo que estoy ahora mismo, que es más de procesos, más protocolos y demás. Claro, porque ahora, o sea, CTO de Gataca ya lo hemos dicho, entonces yo creo que la siguiente pregunta es ¿qué es Gataca? Gataca es una startup, aunque llevamos ya más de 4 años, nos seguimos considerando una Habéis startup porque pasado el límite de las startups, hombre, es bueno, de el año y los 3 y años. seguimos vivos, Sí, sí, por que es eso. importante. Es una startup que somos, bueno, iba a decir 9, ya somos 10. Bueno, es una empresa que nació en el seno del MIT. Mi socia Irene Hernández hizo un máster, un MBA en el MIT y tomó como proyecto de fin de máster
el proyecto de Self-Sovereign Identity, que por aquel entonces pues se escuchaba, pero muy poco, ¿no? Nada comparado con lo que hoy en día. Bueno, pues haciendo el proyecto vio que podía tener viabilidad y aquí estamos. Se volvió del MIT, cuando terminó el MIT, montó la empresa realmente en Estados Unidos, se volvió a España y pues por el amigo de un amigo de un amigo de la empresa donde estaba antes, me contactó y yo la verdad, bueno, estaba trabajando aquí y yo ya sabía que mi época de consultor había acabado. Había acabado porque o sea, he trabajado en muchas consultoras, he trabajado en empresas de producto y me gusta mucho más la parte de empresa de producto que de consultora, pero bueno, esto es un tema de gustos. Entonces hablamos, vimos que si tenía esta viabilidad y la primera vez, la reunión que tuve, ya vi que aquello me iba a gustar. No sabía dónde me metía, en el charco en el que me metía, pero sabía que me iba a gustar y hasta aquí. Hemos empezado desde cero, montando producto desde cero. Ha sido algo muy bonito. Se lo recomiendo a todo el mundo que monte una empresa, que aunque sea duro en España, más que en otros lados, es gratificante. Así que Sí, vamos, yo creo que la experiencia de montar productos siempre es súper gratificante para los que somos del mundo de la informática, ¿no? El hacer muy algo gratificante. que se desarrolla y coge ese calado es la leche. Sí, verlo desde los inicios, el cómo se monta, porque yo cuando empecé con esto había estandarizado el modelo de datos del DIT document y el modelo de datos de una presentación. No había mucho más. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos hecho un protocolo de autenticación, una estructura de datos, un funcionamiento, una usabilidad de todo. Hemos montado todo prácticamente desde cero. Hemos intervenido definiendo los estándares que hoy día estamos utilizando en la Comisión Europea. Hemos estado hablando con gente de todo el mundo. O sea que no nos hemos aburrido lo más mínimo. Yo lo único, creo que voy a tener que hacer una sección de glosario en este programa porque ya en el anterior con Alfredo hizo falta presentation, this document, es algo de lo que hablaremos, pero vamos ya, o sea, me ha gustado la historia, creo que es importante para situar todo esto. Y entonces ahora viene una pregunta difícil con la que vamos a hilar todo y es, ¿identidad digital, control de las personas o libertad de las personas para elegir dónde están sus datos? Pues es una pregunta trampa, como tú bien sabes. A ver, identidad digital descentralizada, lo que llaman self-sovereign entity, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, prácticamente, de lo que habla es de darle al usuario el control de sus datos, de dónde están sus datos y quién puede utilizar sus datos en cada momento. Esa es la idea, Pasar de lo que tenemos a día de hoy a eso, pues sería una idea muy bonita, pero hay muchas trabas. No solo técnicas. Técnicas, bueno, pues al final haces los protocolos, estándares y los puedes implementar. Pero el problema de todo eso tiene una parte legal muy importante, sobre todo en Europa, donde estamos, que es la región del mundo donde más importancia le dan a la privacidad. Entonces aquí hay muchos controles, muchas leyes que hay que cumplir, hay muchos intereses por detrás, por qué no decirlo, de tener a los ciudadanos controlados y eso es difícil de cambiar. Te diría que la parte técnica sería la más fácil en este caso de hacer todo esto. Ahora mismo nos estamos viendo ahora mismo cómo las leyes están cambiando con eIDAS 2, con la versión 2 de eIDAS, que por cierto hoy debería haber salido el Toolbox, no sé si ha salido. Y lo que vemos es pues eso, que toda la regulación se está adaptando para ir a lo que hemos hablado de darle el control al usuario de los datos. Si pasará a un 100%, yo creo que no. Yo creo que los estados van a querer también pues, tener su pizca de control de los ciudadanos y demás. Como por una parte veo razonable, entre comillas, y a ver cómo las grandes empresas, los Google, Facebook y demás, pues adaptan a este cambio, porque para ellos eso sí que es un golpe enorme. O sea, Facebook, Google y demás viven ahora mismo de la información de los usuarios. O sea, venden esa información para lucrarse ellos. Con esto
eso va a dejar de ser posible. Entonces, bueno, Microsoft ya ha dado el primer paso, como fundó el DIF, el Decentralized Identity Foundation, y es el líder de los grupos de trabajo que hay ahí. Y sé, por otros lados, que Google y demás también están empezando a meterse en este tema, porque lógicamente es una cosa que les impacta directamente. Claro, o sea, yo ahí veo que, o sea, lo que dices creo que es importante, que es un cambio cultural de la gente, pero igual que digamos, de web 1 a web 2 hubo ese cambio de usuario y contraseña en cada sitio el suyo, y creo que fue fácil el cambio a web 2 porque la gente lo veía de, pues, login con Google y me quito un montón de problemas, me olvido de contraseñas, etcétera. ¿Crees que se va a poder crear esa sensación al usuario de, oye, esto va a seguir siendo fácil? ¿O crees que...? Sí. Hay una frase que digo mucho y es, web 3 es que Internet se ha hecho mayor. Y ahora tienes una responsabilidad con tus datos. Totalmente. Además, bueno, la responsabilidad, no vamos a hablar de pago por uso, pero si tú quieres utilizar una blockchain pública vas a tener que pagar por ello. Entonces, bueno, es un cambio de mentalidad, es un cambio de, oye, yo quiero utilizar un servicio y igual ya no es gratis. Bueno, eso, más que la mentalidad, el que te toque en el bolsillo, yo creo que los ciudadanos es donde mejor lo entienden. Y sí, es cierto que el paso de Web 1 a Web 2 fue un cambio radical. Primero, porque Web 1, pues todos saben, es la identidad centralizada por excelencia, en que todos los servicios tenían tus datos. Entonces ahí venía un usuario, metía su usuario y su password, rellenaba un perfil y la empresa esa pues tenía todos los datos del usuario para siempre, para que él los utilizara cuando él quisiera. El paso de Web 2, para los que no saben lo que es cuando metemos las identidades federadas, Google, Facebook y demás, y las utilizamos para identificarnos, autenticarnos en servicios de terceros. Entonces nos metemos con el servicio de Google de autenticación, metemos usuario y password y Google por dentro ya tiene todos tus datos. Es el Google el que le va a dar... Bueno, no vamos a hablar de scopes ni historias de estas, ya no vamos a hablar en temas podemos perder al 90% de la gente. Eso. Pero Google lo que hace es ceder, bueno, ceder no, tú le das permiso a Google para que ceda tus datos al tercero. Eso, hombre, ha mejorado mucho la usabilidad, porque ya no tienes que estar todo el día metiendo el formulario con tus datos, pero la privacidad pues ha pasado de estar repartida por todo el mundo a que, además de estar repartida por todo el mundo, en Facebook estén los datos de todos los usuarios, Facebook, Google y demás, estén todos los datos de todos los usuarios de prácticamente del mundo en completo. Entonces, ¿qué pasa? Que Facebook, Google y demás pues tienen un nicho ahí de datos que pueden utilizarlo pues eso para lucrarse como se ha visto hasta ahora. Y además eso tiene otro problema. Al tener todos los datos de los usuarios, lo que haces es que conviertes a Google, Facebook y demás en no sé cómo se dice en español, un honeypot, un punto bastante interesante para los hackers para atacarlo y sacar todos los datos claro, eso te iba a decir, de los usuarios. Tú que sabes mucho de ciberseguridad, entonces ese punto de, vale, antes tenía mi identidad en muchos servidores y hackearon servidores y pueden llevar muchos datos que seguramente estuviesen en otros, pero ahora si es que consiguen hacer con mi correo de Google, pueden entrar a cualquier sitio. Tienes un problema, efectivamente. Si te consiguen impersonar una vez, porque te impersonan, te sacan, por ejemplo, lo que hacen ahora es phishing, te vas a meter a un banco, te ponen una pantalla de un banco igual que el tuyo, metes tu usuario y contraseña, el usuario ya lo sabe y puede hacer en la portal del banco todo lo que quiera, todas las veces que quiera. Porque tú no te vas a dar cuenta hasta que, lógicamente, intentes hacer una transacción y le digas, no, necesitas unas claves aquí o lo que sea. Pero tú, si no te viene una transacción monetaria, seguramente tú no te enteres de que el otro tiene tus datos. Entonces, eso es un problema gordísimo. Un problema muy gordo que la gente no es consciente de eso. Yo a mis padres les tengo prohibido comprar por internet. ya se me quedaría el dinero y ya se lo compro yo. No hay problema. Yo tengo ahí una pregunta y a ver qué piensas, porque claro, siempre hablamos de Facebook, Google, pero Amazon todavía no se ha metido en este negocio. ¿Por qué crees que puede ser? Bueno, eso de que no se ha metido en este negocio, Amazon, al igual que los otros dos, las mata callando también. Amazon tiene un servicio de música para todo el mundo, tiene un servicio de almacenamiento para todo el mundo, exactamente que Google no está tan extendido como el Google Drive de Google, pero sí que existe y sí que los usuarios están subiendo fotos,
están subiendo y tiene muchísima información. Y sé que, yo creo que ha sido Amazon. El otro día he leído que Amazon se está metiendo también en temas de identidad. Lógicamente a Amazon el tema de identidad le preocupa muchísimo, porque al igual que los otros dos, tienen plataformas gigantes con una diversidad de servicios y demás impresionante, a la que utilizan todos una identidad federada, centralizada suya, para utilizarlo en el Amazon Prime, en la tienda, con los readers, con absolutamente todo. Entonces, Amazon es uno de los grandes players de todo esto también. Claro, o sea, no nos equivoquemos. En el programa anterior hablábamos con Alfredo y Alfredo nos decía, oye, es que Libra falló Sí. porque Facebook iba a tener un poder, o sea, le iba a faltarle, era la información, parte de la información financiera. Totalmente de acuerdo. Pero claro, probablemente Amazon ya tenga mucha parte de nuestra información financiera porque saben que nos gastamos gran parte del dinero. O sea, yo soy el primero que compra casi todo por Amazon, Amazon Fresh, todos los productos Totalmente. vienen por Amazon. Totalmente. Perdona a los comerciantes locales, de verdad que intento consumir en la tiendecita al lado, pero... Pero sí, es la verdad. Además de tener todos nuestros datos personales, tienen los bancarios. Lo cual es bastante, yo lo llamaría peligroso. Ya no solo porque nos pueden bombardear a nivel marketingiano, que hay gente que me dice, oye, que es que ayer estuve hablando con una persona y hoy me ha llegado anuncios de eso. Y ya, es que es la verdad. No, a todos nos ha pasado algo de esto. Y ese es el día a día. Es decir, nuestra privacidad a día de hoy vale 0. Claro. Y contra todo esto, ¿cómo crees que cómo viene a solucionar para que la gente entienda cómo es el sovereign identity o la identidad de Web3 o el tener tú, ¿no? Porque al final es tener tus claves y vincular esas claves a un montón de cosas, pero ¿cómo soluciona esto? Ya, luego os explicamos cómo funciona, pero primero, ¿cómo soluciona? Bueno, va a haber, desde mi punto de vista, estoy hablando, creo que la travesía va a ser larga, o sea, empieza ahora, pero la travesía para llegar a un mundo en el que el usuario tenga todo el control de los datos va a ser larga. Va a ser larga porque tú no le puedes decir al usuario mañana, oye, mira, esta es tu wallet de identidad y aquí están todos tus datos. Ahora ya, utilízalos tú. Allá lo que van a hacer, mira, méteme un usuario y contraseña, por favor, que sí, pero lo primero que tenemos que hacer es educar a los usuarios. Educar a los usuarios en que los mecanismos de autenticación que teníamos anteriormente, pues sí que nos dan una usabilidad suficiente para nuestro día a día, pero a nivel de privacidad es mucho peor de lo que teníamos. Claro, porque aquí yo creo que hay un paso intermedio, ¿no? Que es en los gestores de contraseñas, ¿no? ¿Podrían tener un sabor a Web3, a ese camino 2,5, por decir de alguna manera? Bueno, yo soy usuario de gestor de contraseñas porque yo soy de los que ponen una contraseña de 14 caracteres, símbolos y de todo, no me puedo acordar de todas, y para tener una buena contraseña, pero sí, pueden ser un paso intermedio. De hecho, hay algunas soluciones en esto de Self-Sovereign Identity que lo que te hacen, en vez de meterte los datos, es desbloquear un poco el gestor de contraseñas para utilizar contraseñas luego en el resto de servicios. Bueno, si lo quieren poner como un paso intermedio, nosotros no lo vemos así en Gattaca, pero bueno, oye, cada uno puede ver la manera de que el usuario lo vaya esto absorbiendo de una manera más razonable, más que darle un golpe y decir, mira, una identidad, tienes una buena identidad, ya la utilízala. Es un cambio muy brusco ese. Claro, porque ahí, o sea, cuando hablamos, al final un wallet de identidad, porque yo creo que la gente, con todo lo que estamos hablando, va a pensar que es un gestor de contraseñas avanzado, pero realmente no. O sea, estamos guardando cosas que se llaman credenciales, entonces, dentro de eso, o sea, ¿cómo le explicaríamos a alguien en plan, no, es que esto que vas a tener aquí es un dato que alguien dice sobre ti y que además está validado y verificado, ¿no? Porque esa sería la base. Eso es. De hecho, uno de los problemas que tenemos hoy día es que cuando tú mandas un dato, nadie lo verifica. Vamos, yo si dicen, oye, mete aquí tu cuenta del banco, pues igual estoy metiendo la mía, pero igual estoy metiendo la de mi padre, ¿no? O sea, nadie sabe que es la mía. Entonces, uno de los principales problemas que solventa esto es manejar información ya verificada. Y eso parece una tontería, pero no lo es. Hay muchísimos procesos que no conocemos en el día a día que tienen que utilizar información verificada y que no se hacen. Y imaginaos esto a nivel ciudadano. En España ya solo somos, no sé, 40 millones, 50 millones.
de personas. Hacer una verificación de cada uno de estos ciudadanos de la información que da es una locura. ¿No? O sea, yo creo que la gente pasa por el típico proceso de hacerte un vídeo, mover el DNI, Sí, ¿no? sí, sí. Para generar esa información verificada. Eso es. Pero claro, una vez tú haces eso, no hay nadie por detrás que te lo verifique. Te lo han hecho en un proceso, pero si tú luego quieres esa información utilizarla en otro lado, te tienen que hacer otra vez el proceso. Eso no es usable y además es muy caro. Claro, Porque esos procesos son muy caros al usuario. Muchas veces, la mayoría de las veces, le sale gratis porque lo paga el servicio, pero esos servicios son muy caros de hacer. Entonces, bueno, a lo que ibas. La wallet de identidad. La wallet de identidad es una aplicación, sí, una aplicación, ya sea móvil o sea web, que te permite tener en un servicio personal, es decir, en un espacio tuyo personal, credenciales, que las credenciales, para que hablemos en plata, es propiedades de una persona. Pues puede ser tu cuenta corriente, puede ser tu DNI o puede ser la talla de tus zapatos para que cuando vayas a una tienda no tengas que meterla en un formulario, sino que ya te salgan automáticamente los tuyos. Lógicamente, el DNI y la cuenta bancaria te las va a verificar, porque hay un banco y un gobierno detrás que te las pueden verificar, pero la talla de zapatos no hace falta que estén verificadas. Entonces, las credenciales pues son eso, atributos de la persona, y ya que sean lo que llaman ahora verifiable credentials, credenciales verificadas, es que hay un tercero por detrás, un emisor, que te haya dado esa credencial y que dé la confianza de que esa información es veraz y te pertenece. Entonces, eso es lo que cambia realmente respecto a lo que teníamos antes. Antes, pues eso, me tenías la información y la otra se lo tenía que creer o verificarlo de alguna manera. Ahora ya no. Ahora ya tú mandas esa información y el otro automáticamente, a otra persona, el tercero de donde vas a acceder, puede verificar esos datos de manera automática. No hace falta, son instantáneos. Claro. Las verificaciones. Esas verificaciones no son terriblemente o sea, son automáticas a nivel de programación. Eso es. Pero realmente hay una criptografía detrás. O sea, hay una criptografía muy robusta que es la que asegura todo esto. Correcto. Pues de hecho, has dicho antes que son las credenciales las que le dan la confianza al tercero de que el usuario es quien dice ser. Yo no diría tanto. Yo diría que incluso es mucho más crítico las claves de esa criptografía simétrica. No vamos a entrar en términos de criptografía, porque efectivamente perdimos a todo el mundo. Pero son las claves de esa criptografía las que le dan al usuario la potestad de decir, oye, que yo soy quien digo ser y esta información que te estoy dando es mía. No solo es mía, sino que es mía y además está verificada por el gobierno, por ejemplo. Y una pregunta difícil. ¿Crees que esa criptografía ahora mismo de todas estas credenciales es más robusta que la que se puede utilizar en algunos, digamos, contraseñas más tradicionales? Sin lugar a duda. Para que te hagas una idea, las contraseñas, pues no sé cuánto es la longitud media de la gente, pero no creo que lleguen ni a 8 caracteres. Había una tabla, hace poco vi una tabla en la que venía cuánto tarda un ordenador en romper según qué longitud de contraseñas. Y había longitud, no sé si eran 6 o 5 o algo así, había ordenadores en el mundo que te la rompían en 5 segundos. Entonces, para que os hagáis una idea, una contraseña, si son 8 caracteres, pues 8 por 8, 64 bits, y en el otro lado utilizamos certificados de criptografía simétrica que son más robustos y que además te meten una complejidad, no voy a hablar de bits por lo mismo, pero una complejidad mucho más alta que matemáticamente para que un ordenador no te la pueda romper ni en toda tu vida como persona, que todo lo que vas a estar desde que naces hasta que mueres, un ordenador no es capaz de romperla. Entonces son mucho más seguros ese tipo de criptografía y por lo tanto es mucho más seguro los procesos que manejas en ella. Lógicamente todo tiene sus pros y sus contras. Una contraseña, pues te puedes acordar de ella, la tienes en la cabeza. Un certificado es imposible que te lo acuerdes. Son un chorro de caracteres y de símbolos raros que es imposible manejarlos. Por eso, bueno, tiene sus cosas. Lo que hay que hacer es que esos certificados sean fáciles de usar. Claro, o sea, ahí
¿cómo ves la vinculación? Porque nos vamos a vincular a un dispositivo, o sea, seguramente Correcto. sea un móvil. Bueno, ya estamos vinculados. Ya estamos vinculados, pero nos vamos a vincular aún más. O sea, yo creo que llegaremos a ver el momento de abrir las puertas de casa. Ya se ve. Bueno. Yo tengo la puerta de mi casa, se puede abrir con el móvil, pero con esa seguridad de le presento un certificado porque es una llave y le dejo pasar. Para que te hagas una idea, bueno, es que no tengo aquí mi llave. pero bueno, mi llave es como la de un castillo, es una cosa así. Entonces no he podido meter todavía una cerradura que me permita utilizar esto, pero yo en mi casa ya he intentado meter Self-Sovereign Identity para abrir la puerta. Seguramente mi mujer me vaya a matar cuando lo haga, pero sí que lo he pensado ya en hacerlo, incluso para la oficina, pero tenemos el mismo problema. En la oficina tenemos una llave que parece que es para abrir las mazmorras de un castillo. Entonces, pues por eso no hemos podido, pero si no, sí que lo habríamos puesto. Voy a dar un pequeño salto, un poco también manteniéndonos en este tema de la seguridad, que yo creo que al final es lo que más afecta a la identidad, ¿no? Y es, toda esta seguridad, ¿cómo crees que le va a afectar en la parte de cuántica? Luego hablemos un poco más a... Pues está por ver. Es una pregunta que está en el día a día y es hasta dónde van a llegar los ordenadores cuánticos. Ya empieza a haber ordenadores cuánticos suficientemente potentes como para decir que RSA, que es un algoritmo criptográfico, no es seguro. Y RSA, para que os hagáis una idea, es el algoritmo más utilizado hasta el día de hoy, con una diferencia abismal al resto. Entonces, por daros un detalle, yo creo que si alguien rompe RSA, probablemente puede manejar el 95% de los bancos del mundo sin problema. Desde luego mucho va a poder manejar, va a poder impersonar a mucha gente. Veremos a ver qué es lo que somos capaces. De momento, nosotros estamos utilizando algoritmos que, entre comillas, voy a decir que son resistentes a lo que llaman el mundo postcuántico. Pero bueno, eso habrá que verlo. Habrá que ver las matemáticas hasta dónde aguantan. ¿Por qué? Porque todavía no vamos a entrar en matemáticas. Sí, no os asustéis. No sabemos hasta dónde van a soportar esos algoritmos. Y bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar a ser capaces los ordenadores cuánticos. Entonces eso es algo que vamos a ver en el futuro. Pero voy a ver, perdón, por este cambio de tema tan radical, creo que era interesante, pero vuelvo atrás al tema de que has dicho, ¿no? De yo voy a la zapatería y le comparto mis datos. Claro, es un poco lo que ya estaría haciendo ahora. ¿Cómo me puedo asegurar la identidad digital de que esos datos solo se van a usar para ese fin en concreto? Bueno, es una buena pregunta y te diría que a día de hoy se está intentando arreglar el problema. ¿Por qué? A día de hoy todos ¿aceptas estas cookies para ver la página web de tu navegador? Y digo, sí, claro que sí. Bueno, ahí lo que estás diciendo es que tú cedes tus datos al tercero para que pueda utilizarlos en lo que él diga que lo va a utilizar. Para que os hagáis una idea, hay páginas web en las que si tú ves la lista de cookies que le das, de información que le das, hay 7.000 elementos. Cuando te entras, o sea, dices en 7.000, pero acabo de dar 7.000 datos a esta persona, que solo he hecho un clic. Bueno, pues hay páginas que te piden 7.000 datos. Bueno, pues toda esa información, una vez le llega a las páginas y tú le has dado el acceso, pues las puede utilizar para lo que quiera. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues con la regulación que tenemos en Europa, restringiéndolo de forma legal. De forma legal, mediante GDPR, mediante consentimientos y demás. Nosotros en Gattaca somos pioneros en esto en el mundo de SSI. Montamos hace 1 año, 2 años, un proyecto que se llamaba BUI, que es el Verifiable Universal Interface, en el que hablábamos, uno de los 3 temas que tratábamos en ese proyecto era los data agreements, y junto con gente del proyecto SIRLab hemos montado un grupo de trabajo en el DIF, en el grupo de trabajo de Microsoft, para hablar de este tema e intentar estandarizarlo, porque es una cosa totalmente necesaria en el mundo, en Europa, para poder hacer los consentimientos sin los cuales es imposible compartir información a día de hoy. Entonces, esa es la primera. De manera legal lo podemos acotar hasta dónde puedes utilizar mis datos. Porque además ahí entiendo que según
la página que te conectes, que puede estar en Europa o puede no estarlo, ¿no? Correcto. O sea, que ya además a tener que estandarizar esos agreements a nivel global casi. Correcto. Bueno, realmente, si tú vendes un servicio en una región, tú tienes que tener, tienes que amoldarte, tienes que adaptarte a la le diré, legalidad de la legislación de la región. Entonces, si tú quieres vender un servicio en Europa, tienes que amoldarte a GDPR. No te queda otra. Entonces, vas a tener que utilizarlo. Pero por un lado, bueno, están los consentimientos y luego por otro lado está la parte técnica. Lógicamente, si yo te cedo un dato, lo que yo quiero es, pero puedas ver en ese momento, pero no dejártelo en tu base de datos para que lo guardes cuando tú quieras. Lo guardes y lo utilices cuando tú quieras. Lo que yo quiero es, te lo permito utilizar ahora y si lo quieres volver a utilizar, bueno, pues vas a tener que preguntarme a mí si te doy acceso otra vez. ¿Vale? Eso es en lo que se está empezando a trabajar ya. Pero bueno, ¿quién le impide al tercero de cuando tú le compartes un dato, lo copia y en ese momento que lo copia se lo mete en una base de datos? Pues si no está la parte legal, pues no puedes hacer nada realmente, porque ya has pasado tus datos. Sería como cuando te mandan un mensaje de estos one time Correcto, en un chat y haces una captura de pantalla y se supone que tú lo has mandado una vez, pero claro, alguien se ha hecho la captura de pantalla y ya está. O le hace una foto directamente. Claro. Estás vendido ahí. Y o sea, dentro de todo esto también aplica el meter toda esta seguridad criptográfica en este tema de... Porque sabemos que vienen verificadas y cuando me llega esa información verificada, está verificada porque hay esa seguridad criptográfica, pero a la entrega también aplicaría. Sí, por supuesto. O sea, la entrega tiene dos razones de utilizar la criptografía simétrica en la entrega. La primera es pues que la información que tú les das pueda ser verificada. Yo te mando una credencial firmada por la policía y si vas a buscar la clave pública y demás, verificas que es la policía, verificas, ok, esta información la ha firmado la policía. Y lo siguiente que tienes que verificar es que esa información que ha firmado la policía... Perdón, chicos, es el aviso de medio programa. Se apagan las luces para que sepamos que ya ha pasado la mitad. Está automatizado. Se está haciendo rápido esto. Y entonces lo que sucede es que una vez tienes información y verificas que la ha mandado a la policía, lo siguiente que tienes que verificar es que tú eres el propietario de esa información. Entonces, por eso sí tiene mucho interés en mandar mensajes firmados criptográficamente junto con los que has obtenido de los emisores. Por eso se utiliza, vamos, no tiene otra, el no repudio. Claro, o sea que se montaría ahí una especie de eslabones criptográficos, ¿no? Que es lo que dan robustez a esa cadena. Eso es. Se monta una cadena criptográfica que es lo que te da el beneficio de poder confiar en la información que has mandado. Claro, o sea, ahí, por resumir un poco, porque yo creo que esto es interesante, ¿no? O sea, al final el flujo va a haber unos emisores reconocidos, ¿no? Que te van a dar esa información sobre ti, la vas a guardar en un móvil, que como lo pierdas, pues tienes un susto. Seguro que aparecerá negocio en conseguir que no lo pierdas o que si lo pierdes puedas recuperarlo. Y luego tienes unas claves y esto llega hasta tus proveedores, tus proveedores de servicio, pues tu Netflix, tu Amazon, que tú le des esa información y te asegures que pues la usan solo con los fines que tú les has dicho. Todo lo que hemos hablado está orientado a eso que acabas de decir. Respecto a lo que has dicho de pierdo el móvil y la lío, efectivamente a día de hoy la lías. Pero ya hemos conseguido una primera versión de que si pierdes el móvil puedas recuperar otra vez, puedes recuperar tus datos y la manera de utilizarlos. Que ya no es solo recuperar tus datos, que bueno, que está bien, sino que puedas volver a utilizarlos, puedes volver otra vez a autenticarte, a identificarte con ellos. Eso es que hay amigos, los troles de Twitch, luego harán preguntas de ¿y si pierdo el móvil? Bueno, pues ya a día de hoy ya se puede solucionar. Claro, porque ahí, o sea, luego esto también aparece otra cosa y si alguien me coge el móvil, porque hemos visto el típico caso de la niña que le coge el móvil a la madre y haciéndole el face recognition se gasta $2.000 en un jueguecito de móvil, ¿no? Correcto. Lo primero, para nosotros eso es una cosa, bueno, de las cosas más importantes. Entramos en términos ya de qué es más importante, la balanza de usabilidad o seguridad. Bueno, pues tiene que haber un intermedio, un equilibrio.
Pero nosotros, por ejemplo, a día de hoy no permitimos utilizar un teléfono que no tenga biometría para utilizar la wallet de identidad. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que vamos a mandar un mensaje, a utilizar una credencial, a autenticarnos en un lado, le pedimos al usuario biometría. Ya no solo una vez, se la pedimos por cada proceso seguro que necesite utilizarla. Sí. Es cierto que hoy día con el Face ID, la huella y demás, pues los procesos son muy rápidos y no tenemos la contramedida de, oye, es que no utilizo esto porque esto es un aburrimiento, tengo que meter aquí un pin cada vez que tal. Bueno, pues con los procesos biométricos que tienen los móviles hoy en día es lo suficientemente usable como para utilizarlo. Respecto a la seguridad, bueno, pues todos podemos estar medianamente, todos los que entendemos el mundo técnico y de cómo funciona esto, estamos más o menos alineados en que un móvil no es lo suficientemente seguro. Yo estoy alineado en esa. Sí. Pero a día de hoy es lo suficientemente seguro para utilizarlo. Seguramente esto evolucionará. EIDAS ahora en la versión 2 tiene que decir algo de esto. Se tiene que posicionar y decir, oye, no, mira, para utilizar esto hace falta esto. Pero bueno, ya lo veremos, a ver qué es lo que sale. Pero a día de hoy yo te diría que un móvil es lo suficientemente seguro como para, según qué procesos, poder utilizar estos mecanismos. Me voy a ir otra vez un poco por las ramas, que una pregunta puede ser difícil, ¿eh? Es, ¿se considera ese dato de biometría también se podría considerar parte de mi identidad digital? Bueno, pues esto ya efectivamente te has metido en un jardín sin flores. Yo, personalmente, yo no lo tengo, no lo tomo así, no lo tomo así. A día de hoy, los certificados digitales, la clave pública es pública. Entonces, si eso no es un dato personal, ¿qué es un dato personal? ¿Qué es lo que están diciendo? Lo dices porque la Comisión Europea ha dicho que las claves públicas y los DIDs, los identificadores descentralizados, son información personal y tienen que estar, no pueden ser públicos, vamos a llamarlo, tienen que estar custodiados de una manera privada. Bueno, para mí no es así, pero oye, la regulación está para cumplirla, no para que yo diga, oye, que no, que esto nos lo podemos saltar. No, no. Es lo que hay. No, tampoco hay mucho más que decir. Para mí no lo es, pero como su nombre indica, una clave pública es pública, sí, para que me puedan identificar. Sí, que sea claramente, no sea una dirección postal para que alguien te pueda mandar una carta tradicional, ¿no? Correcto. Pero bueno, las leyes están para cumplirlas, no para, por supuesto, pasarlas. No, voy a retomar una cosa que has dicho porque es algo que yo le doy muchas vueltas y me gustaría saber tu opinión y es, o sea, si las grandes con nuestros datos consiguen hacer negocio, si ahora nosotros pasamos a tener el control de nuestros datos, ¿vamos a poder monetizarlos? ¿Crees que ahí va a haber filón? Sé que esto da para largo, ¿eh? Sé que esto da para largo. Sí. A ver, yo llevo en esta empresa 4 años. Hemos estado en muchos foros, hemos hablado con mucha gente. Al principio de todo sí que vimos muchos proyectos orientados a esto, a poder monetizar tus datos y poder venderlos mediante blockchain, mediante NFT, tokens o lo que fuera. Sigue habiendo algún proyecto de este tipo, pero yo creo que han bajado mucho en la aparición de ellos. Antes aparecían muchos más de lo que hay. Y yo creo que, bueno, primero, esto nos está costando a todos ponerlo en funcionamiento por temas legislativos, es decir, hasta que no hay una necesidad, realmente esto no va a despuntar. Sí. Entonces, nos está costando y, lógicamente, a esos proyectos todavía más. Porque, claro, lo que quieren es que los usuarios vendan los datos. ¿A quién se lo van a vender? Si hoy son gratis los servicios. ¿A quién le van a vender los datos? Porque un Facebook tal consigue los datos gratis hoy día. Entonces, claro, hoy día no le veo el sentido. Más adelante, pues es muy posible que sí. Es muy posible que sí, que sí. Oye, ¿tú quieres incluso para atraer usuarios? Correcto. Si tú quieres utilizar mi información, bueno, pues págame por ello. Es posible que en un futuro, estamos hablando de 10, 15 años, 20, eso llegue a pasar. Genial. Y voy a ir a otra de esas preguntas difíciles que tanto me gustan y es, ¿cómo crees, porque para eso estamos aquí, capa 3, blockchain, ¿cómo crees que blockchain es enabler, palabra de esa, habilitador, ¿no? de todo esto? ¿Crees que se podría haber hecho sin blockchain? Primera pregunta. ¿Crees que esto se podría haber hecho sin blockchain? Venga, empezamos por ¿se puede hacer sin blockchain? Sin lugar a dudas, sí. Se puede hacer sin blockchain. De hecho, nosotros Gattaca,
una de las diferencias que tenemos respecto a los competidores es que somos agnósticos a la tecnología. Es decir, a mí me da igual lo que tengamos por detrás, una base de datos, una PKI, una blockchain en Ethereum, otra en Hyperledger, me da igual. Yo lo que te voy a dar es un servicio de autenticación que funciona de esta manera y cómo guardemos los datos en la infraestructura la vas a decidir seguramente el tercero, donde tú quieres guardar tus datos. Es decir, yo tengo una blockchain privada mía y quiero guardarlo ahí. Y si alguien confía en esos datos, pues ok, perfecto, lo utilizamos ahí. De hecho, nos vamos a un caso más extremo. Yo estoy en Europa y me quiero ir a Estados Unidos a hacer un máster y me van a pedir mis diplomas, por ejemplo. Bueno, pues cuando llegue allí, en Estados Unidos, van a tener que confiar en lo que hay en Europa, que puede estar en la blockchain de EPSI o en una PKI europea o española o donde quiera. Pero todo eso va a estar interconectado. Entonces, ¿se puede hacer sin una blockchain? Sí, se puede hacer sin una blockchain. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos aporta la blockchain? La blockchain nos aporta primero, resiliencia, que es una palabra que le gusta mucho a la gente ahora. Sí. Muy marketingiana. Estamos en consultoría, esas palabras grandiosas nos gustan mucho. Resiliencia, ¿qué significa? Que no se va a pagar nunca. Es decir, no va a haber un down service jamás. Luego nos da transparencia, es decir, nadie va a poder meterse ahí y modificar mis datos de manera que me puedan impersonar. ¿Por qué? Porque puede ser auditada en cualquier momento y demás. Nos da seguridad ya por la naturaleza del blockchain que funciona con criptografía. La propia blockchain nos da seguridad de que no van a poder modificar mis datos de manera pues para hacerme daño, para poder que un hacker me impersone o lo que sea. Entonces, nos da una serie de características que para esta tecnología en cuestión sí que son atractivas y por eso en la mayoría de los casos de SSI se está haciendo sobre blockchain. También hay casos en los que no. Sí, porque algún caso de que no, porque yo los que conozco de todos de Self-Sovereign diría que están todos en blockchain privadas, hasta el punto de que vamos a considerar cuánto de blockchain es una blockchain privada, pero... ¿Tú lo has visto? No. Claro. O sea, a mí me dicen que sí, está sobre una blockchain privada, pero luego les veo hacer operaciones que no se pueden hacer sobre una blockchain. Entonces digo, bueno, pues igual sí está una blockchain, pero bueno, igual lo estaban haciendo con una base de datos de pruebas y luego lo meten en una blockchain, lo que sé, pero ¿que se puede hacer? Se puede hacer sin problemas. Se puede hacer. Mientras los datos estén bien custodiados, eso no es problema. Claro, creo que es muy interesante eso que decías de si te vas a Estados Unidos, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Tú te llevas tu móvil, tus datos van contigo. Pero esa confianza de los emisores, es lo que dices, ¿no? Se tienen que fiar. Entonces, esto va a abrir puertas a ciertas colaboraciones, porque si no, lo que decías, ¿no? De esas interconexiones igual tienen que ocurrir físicamente, ¿no? Que se tengan que interconectar los sistemas. De hecho, bueno, no sé si ha pasado todavía, pero sé que va a pasar. Yo he estado trabajando en la Comisión Europea y en la Comisión Europea he visto muchos mensajes desde Estados Unidos muy interesados en lo que estábamos haciendo en la Comisión, como desde Canadá hablando con la Comisión Europea para hacer intercambios y hacer proyectos para interconectar proyectos cross-border, pues en plan un diploma de un sitio con otro. En Europa ya se están haciendo, en EPSI, que es la blockchain europea, hay los proyectos Early Adopters que están haciendo para hacer autenticación. Por ejemplo, el año pasado hicimos uno entre 3 universidades en la que tú venías a España, te sacabas un certificado con la fábrica de moneda y timbre, te sacaba tu DNI, ibas a una universidad, creo que era catalana, no sé, bueno, el orden ya no me acuerdo, creo que era catalana, la Universidad Rovira i Virgili, utilizabas el Verifiable ID para sacarte tu diploma, luego el estudiante se iba a Bélgica, a una universidad belga, para hacer un máster, tenía que presentar el Verifiable ID y además tenía que presentar el diploma para poder hacer el máster. Bueno, pues ese tipo de problemas que son cross-border, que si lo hacemos como ahora mismo, tienes que ir con un papel. Oye, sí, mira, te presento aquí esto que yo quiero hacer el máster. Ahora, tú llama a la Universidad Rovira i Virgili y verifica que no sé cuántos. Luego tienes que llamar para verificar que la persona que ha venido, el DNI es de verdad, sirve para algo. Y esos procesos tardan muchísimo más. Entonces, sé que se están haciendo a día de hoy ya estos proyectos y lo que tú llamas que es el Trust Framework, en qué puedes confiar para decir, oye,
ok, esta clave privada, esta clave pública que me ha llegado aquí es de la policía. Pues eso estaría dentro de un Trust Framework. Cada región, país, grupo de ciudadanos tendrá su Trust Framework y lo podrán usar en función de las necesidades. ¿Y crees que ahí en eso de los Trust Framework veremos, como está pasando ahora con las criptos y con blockchain, que hay muchas opciones? ¿O crees que los Trust Framework va a tender a haber uno porque si no puede ser que, claro, si no, tú no tienes tu identidad, no, tengo este Trust Framework, no, pero es que yo soy del otro, pues yo soy del otro, y eso va a generar mucha dificultad de uso, ¿no? Yo creo que la gobernanza será un tema clave en todo esto. En quién va a tener el Trust Framework para que yo me fíe. Eso yo creo que va a ser un tema clave. Lógicamente, las regiones y los países van a tener mucho que decir, pero lógicamente tú no te puedes hacer una integración con todos los países del mundo. Entonces, habrá que buscar los, no sé cómo llamarlo, los centros de datos, pues en Europa, la Comisión Europea, y si quieres ir a nivel país, pues a nivel país. Todos los casos de uso no tienen por qué ser transfronterizos, sino que, oye, puedes hacerlo solo con los países donde te vas a mover. Bueno, en los consorcios de empresas, pues igual tienen su Trust Framework. Veremos cómo evoluciona todo esto, porque esto está muy incipiente todavía. Claro, ahí has dicho una cosa muy interesante y es el tema de las empresas, porque hemos estado hablando mucho de diplomas, información que va a venir principalmente, sobre todo en España, del sector público. Pero aquí las empresas van a tener mucho que decir, porque seguramente sean las que en un principio soporten el empezar a montar todo esto. Sí. Entonces ahí, ¿crees que va a ser, digamos, que las empresas van a tirar y el sector público se va a adaptar, o va a ser al revés? ¿El sector público va a marcar un camino y las empresas van a ir detrás a ver cómo explotarlo? Pues, bueno, es una buena pregunta porque lo vamos a ver en los próximos años. En los early adopters, el 100% creo que son, lo llevan los países. Y luego los países invitan a empresas a que participen. Creo que todas las empresas que participan en el early adopters son públicas, pero bueno, son los países los que están invitando a según qué entidades a participar. Aquí hay un problema, es decir, casi siempre son las empresas las que tienen el dinero que pueden utilizarlo para montar innovación y demás, y por eso son pioneras en todo esto. Problema que hay aquí es cuál es el origen del dato. Es decir, yo voy a la universidad y ¿qué necesito para obtener un diploma? Mi DNI. Vale, ¿el DNI de dónde lo consigo? El gobierno. Vale, ok. Y si hacemos ese mecanismo de, vale, aquí necesito esto, pero para conseguir esto, ¿qué necesito? Esto. Y para conseguir para el DNI. Vale, pues el gobierno, ¿no? No, pues el origen del dato de identidad está en el gobierno. Es el que tiene la potestad de decir que tú eres quien dice ser, es el gobierno. Entonces, el gobierno tiene que estar implicado en todos estos procesos. Lógicamente, hay procesos en los que no necesitas dar tu identidad. En todos esos procesos, pues serán las empresas privadas las que cojan la batuta y empiecen a trabajar con eso. Por ejemplo, en unas entradas de un concierto, ¿para qué necesito yo identificarme? Pues tengo una credencial que me la ha vendido no sé cuántos y la tengo en mi móvil. Vale, pues la utilizo y punto, ya está. Pero los casos de uso de identidad oficial, vamos a llamar oficial, y la no oficial, casi todos de la oficial son mucho más interesantes para las empresas que la otra, lógicamente. Se me ocurren dos preguntas. Una no te voy a dejar que la contestes, pero te la voy a decir, y es porque sería meternos en el tema de los zero knowledge. Entonces, es algo creo que es interesante, pero no nos podemos meter ahí porque ahí sí que perdemos a todo el mundo y no tenemos tiempo. Pero he hecho algo muy interesante. El tema de las entradas de concierto y todos estos serían credenciales de un solo uso, ¿no? Hemos estado hablando todo de datos personales, claro. Son datos que no se gastan. Por mucho que es tu DNI, no se te gasta. Por mucho que mi madre me llama y yo diga me vas a gastar el nombre, no me lo gasta. Pero, pero el tema de las, claro, o sea, vemos aquí que se abre una puerta a todo este tema de datos que quizás son datos personales de un solo uso que tienen, digamos, una temporalidad, ¿no? O sea, por ahí va a haber mucho interés también, yo creo, y mucha oportunidad de negocio en ese sentido, ¿no? Bueno, yo eso, o sea, habrá muchísimos casos de uso, lógicamente. Tendremos que ver cuánto le interesa a las empresas esto. Es decir, ¿por qué? Porque esto se puede terminar con la reventa. ¿Y a las empresas les interesa que se acabe la reventa? Bueno, pues tengo mis dudas. Habrá que verlo. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto
para que se use. Pero sí que es cierto que hay credenciales de un solo uso, hay credenciales con una fecha de expiración, hay credenciales que son permanentes. Luego a las credenciales les puedes decir, vale, el estado es para siempre, o la puedes revocar o la puedes suspender. Depende mucho del caso de uso que se esté utilizando en cada momento. ¿Y crees que aquí va a aparecer algo como lo que se dice mucho, ¿no? De con los smart contracts estamos dando inteligencia al dinero? ¿Crees que va a pasar algo parecido con la inteligencia de vamos a dar inteligencia a las credenciales? ¿O puede ser una fumada terrible? Ponme un ejemplo. Me presentas esta credencial y entonces automáticamente te desbloqueo esta otra cosa. Bueno, tú estás hablando de credenciales que son smart contracts. Claro. Eso ya existe. Eso ya existe. De momento nosotros no hemos ido por ahí, por ese camino. Pero bueno, ese camino, como antes hemos hablado de tokenizar mis datos, está íntimamente relacionado con eso. Si yo quiero que mi DNI lo pueda utilizar una persona, pero para utilizarlo necesita pagarme antes, pues yo lo tokenizo y si quieres utilizarlo me lo compras. No hay ningún problema. Todavía no hemos entrado en ese mundo en Gattaca, pero sé que hay ya empresas que lo están haciendo. Genial. Bueno, estamos entrando ya en la recta final del programa. Antes se me olvidó decir... ¿Ya se me ha pasado esto? Ya, sí. Pasa volando este rato. Y antes se me olvidó decir, pero ya lo sabéis, que estamos esperando vuestras preguntas en el chat. Pero antes de llegar a ese momento, sí me gustaría, por recapitular un poco y ir a una parte más didáctica, si tuvieses que quedarte con 3 palabras raros de identidad digital, claves, y explicarlos en 2 líneas. De identidad digital, mira, estoy en tantos fregados que no sabría decirte, pero los 3 principios que utilizamos en Gattaca, por ejemplo, me parecen una buena descripción, sí, como 3 palabras, que es simple, seguro y simple, seguro y usable. ¿Por qué simple? Al usuario le tienes que dar simplicidad, es decir, no puedes utilizar mecanismos que le den que sea demasiado difícil utilizarlos. ¿Por qué? Porque si no, no los va a utilizar. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué seguro? O sea, seguro, primero, porque nos va a obligar la ley, nos va a obligar a utilizarlos de una manera segura. Al usuario hay que protegerle y para protegerle yo voy a poner las reglas de esto. Segundo, porque en el momento que haya un golpe de, oye, un hacker se ha metido y ha robado los datos a todo Dios, se acabó el chiste. No hay más de esto, como ha pasado en otras cosas de este tipo. Y porque si no es seguro, yo no tengo confianza de utilizarlo. Igual otras personas sí que tendrían confianza de utilizar esta tecnología, pero a mí si no me dicen que es seguro, pues no lo voy a utilizar. Yo soy de los locos de que se mete una página y se va a configuración de cookies, rechazar y guardar a todas las páginas. Sí. Estoy harto ya de esto. Pero sí, no sé, si quieres proteger un poco tu privacidad, es necesario que lo hagas, no te queda otra. Y luego, el tema de la privacidad, porque a día de hoy es un tema que no vale, para lo que yo veo, es a la gente, el valor que le da la privacidad es 0 a día de hoy. O sea, le da a todo el mundo a aceptar, da igual, que me cojan los datos. Le da, yo he visto cosas como, coge mis datos, te metes en la plataforma y haces lo que tengas que hacer con ella. Los datos del banco. Digo, hostia, le da igual que lo tenga Facebook, que lo tenga Google, que lo tenga tal. Yo no tengo ni Instagram, tengo Facebook, pero para jugar a los Oculus. Que si no, no puedo jugar. Pero no tengo redes sociales, ni las tengo Twitter, que lo utilizaba antes, pero básicamente para poder hacer el faucet de Rinkeby. Para poder sacar tokens de test. O sea, yo sí que tengo una percepción de la privacidad que necesito que sea segura y no quiero dar mis datos a cualquiera. Bueno, pues no sé si tenemos ahí las preguntas del público. Ya, luego te haré otra que se me está ocurriendo ya por chascarrillo. Bueno, tenemos muchas, tenemos 3. Bueno. La primera es, ¿dónde está el límite legal de información que pueden extraer las empresas a través de un social login?
pues el límite legal lo pone el propio consentimiento que les estás dando. Es decir, cuando tú vas a... Yo creo que la gente no se da cuenta de que ese consentimiento es esa pantallita que te pone pantallita, sí, de si no la sé lees, quién está pidiendo los datos ¿sabes? y tal, que si te pones a leerla Eso es curiosa. Sí, no, si te pones a leerla igual te da un miedo. Te da miedo. Cuando tú te vas a meterte en una página web, esa página web te va a pedir consentimiento para utilizar sus datos. Si tú te pones a leer todo lo que pone ahí dentro, lo que le estás dando es pues acceso a la IP, acceso al identificador a la MAC de tu ordenador. Te puedes dar acceso, si haces usuario y contraseña, a tu usuario, para que pueda utilizar tu usuario, tu email, tus datos de perfil. Te preguntan absolutamente de todo. Hay unos con más cara dura y otros con menos. Pero te preguntan absolutamente de todo. Y todos esos datos, una vez le das a aceptar, tú ya has perdido el control de tus datos. O sea, ya no hay... No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, creo que es algo que hoy día nadie es... iba a decir consciente, pero creo que no es la palabra. Yo creo que es autoconsciente. Yo creo que se engañan a sí mismos para poder darle, oye, nada, que da igual, no pasa nada. Dar a aceptar que no pasa nada. Me vendo. Eso es, sí, vendo mi alma. Completamente. Vale, vamos con otra. ¿Qué papel van a tener las grandes? Microsoft con Azure Active Directory, por ejemplo, con intermediarios de la gestión de esa Self-Sovereign Identity que proveerá la UE con EPSI. Vale, son dos preguntas. Las grandes yo creo que les han dado el primer susto ya con la versión 2 de IDAS y se han puesto las pilas. La primera cosa que me ha sorprendido bastante, pero bueno, una vez ya me he enterado un poco del mundillo, ya no es tan sorpresa, es Microsoft. Microsoft ha sido la primera de las grandes desde hace ya bastantes años en ponerse a definir estándares, a definir cosas en este mundillo para estar preparada para lo que les viene. Microsoft es un gigante de la identidad. Todo el Active Directory, el Azure, tiene muchísimos servicios. O sea, para que no lo sepáis, Active Directory es eso que usáis para entrar en las cosas del trabajo. ¿Vale? Sí, eso es. Tienen miles de servicios relacionados con la identidad y es la primera que se ha puesto las pilas, pero el resto se les empieza a escuchar, pero van a llegar. O sea, no nos cabe la menor duda. De hecho, ahora con la EUDI, la wallet esta que está sacando la Comisión Europea, como wallet de referencia, yo ya sé que hay contactos con Google, con Android y con Apple, pues para que empiecen a hacer cosas con EUDI. Yo creo que va a acabar, las wallets de los usuarios van a acabar en los teléfonos, ya integradas dentro de Apple y de Android. Habrá wallets fuera de ese ámbito, seguramente con casos de uso más específicos, pero estoy seguro que Google, Microsoft, Facebook y demás van a entrar en el juego. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era? Lo del CSI que proveerá la UE con EPSI. O sea, ¿qué ocurrirá con los intermediarios de la gestión de esa información en el Self-Sovereign Identity? Bueno, a ver, los intermediarios de esa información, realmente la UE con EPSI está montando una red de blockchain que va a ser utilizada, los primeros casos de uso son de identidad. El intermediario es la Comisión Europea. Entonces, me parece un buen intermediario. En teoría, la Comisión Europea es neutra e intenta proteger los intereses de los ciudadanos. Entonces, si alguien tiene que hacer eso, ok, que sea el sector público, que sea la Comisión la que va a proteger por los intereses de los ciudadanos. Luego, la parte de usar esos datos y demás, pues habrá, me imagino, se habla, hay rumores, se habla de certificaciones por parte de los países y demás para poder utilizar esos datos. Pero bueno, eso es una parte de IDAS, de cómo se van a poder utilizar los Estados miembros, cómo van a poder utilizar esa información a través de una wallet proveída por ellos, una wallet certificada o abrir el mercado al resto de wallets. Eso es lo que han dicho. Cada uno de los países tiene la potestad de hacerlo de la manera que ellos quieran. Así que esto también es algo que se verá en el futuro. Me vas a permitir que extienda esta pregunta porque creo que puede ser interesante. Dentro de todo ese rol que van a coger los grandes, o sea, Microsoft está entrando desde una perspectiva muy participativa. Sí. ¿Crees que los demás van a entrar desde esa perspectiva participativa
¿O van a ir más a yo esto lo sé hacer mejor y voy a intentar quedarme con este nuevo modelo? Desde luego, desde la segunda. O sea, yo, cómo lo veo y cómo ha evolucionado esto hasta el día de hoy, es yo no me voy a meter activamente a jugar con esto hasta que no haya un estándar. Ahora, cuando veamos cuando hay un estándar, vamos a ver cómo andan de listos Android y Apple. A ver, Android y Apple no nos coge a ninguno de sobresalto si vemos las últimas actualizaciones que han hecho con la wallet que tenemos ya en el móvil, de puedes guardar cualquier cosa. En Estados Unidos, California creo que es, ya se puede guardar el carnet de conducir, en Apple creo que es. Bueno, aquí también, ¿no? La aplicación de la DGT te deja... Ya, pero en la wallet de iPhone. Sí. Eso es un primer paso. Es decir, el carnet de conducir va con una tecnología que se llama MDL y es justo lo que hay antes de esto, de ser Sovereign Identity. La Comisión Europea está hablando también de utilizar credenciales de MDL. Bueno, pues ya se verá. Pero yo creo que sí, que en el momento que sea oficial, que esto vale y que no va a engañar a nadie, que esto va a salir de producción, yo creo que se van a poner las pilas y van a ser los primeros que lo van a sacar. Vale, genial. Vamos a por la última. ¿Existe alguna manera a día de hoy de poder controlar casi el total de tus datos? ¿O por lo menos de ponerle la zancadilla a estos gigantes que controlan nuestra información? Te diría que no. Te diría que todos los datos que tienen tuyos, que necesitan tuyos, ya los tienen. Y que es muy difícil, lógicamente, ahora deshacer lo que el día que diste consentimiento. Nada, que te quedas con todo. Pues ya es muy difícil deshacerlo. La única manera, bueno, pues como se hizo en Estados Unidos, llevando a Mark Zuckerberg al Senado a que dé explicaciones, poniendo leyes y haciendo que las leyes, lógicamente, si tú te pasas de listo, te golpee. No hay otra manera de hacerlo. Si te ponen una multa con una cuantía suficientemente como hacerte daño, igual te lo piensas la siguiente vez a hacer una cosa de estas. Pero creo que es imposible. A día de hoy, con la cantidad de tráfico que hay, la cantidad de sensores, que aunque no lo sepamos, hay sensores por todos lados mirando lo que hacemos. Hay sensores, en las ciudades hay sensores para mirar cuántos teléfonos pasan al día al lado de una papelera, para mirar los flujos de ciudadanos por una calle y hacer cosas. Bueno, pues seguramente el origen, la idea de eso sea buena, sea controlar eso, mejorar las infraestructuras y demás, pero se están quedando con datos tuyos. Es decir, tú cuando pasas por ahí, saben que has pasado por ahí. Entonces, bueno, pues es una cosa muy difícil de controlar, lógicamente. Vivíamos en una época en la que todo lo que hacemos es información, y es información que alguien captura. Y esa captura pues se la queda pues para lo que ellos quieran, realmente. Porque hay veces que tú sí das consentimiento, que las leyes ya te favorecen y tienes que dar consentimiento, por lo menos, para utilizarlo, pero hay veces que no, que no lo das. Ya que es interesante lo que has dicho, de que al final, o sea, aunque parece que hemos atacado en cierta medida a los grandes, pero, o sea, han facilitado las cosas, han evolucionado y ahora vamos a ir al siguiente paso, siempre con la intención de mejorar las cosas. Lógicamente. Creo que las grandes aquí les van a hacer daño. Veremos hasta qué punto les van a cortar el flujo de información que tienen de los ciudadanos. Pero bueno, eso se verá más adelante. Yo creo que sí, que les van a cortar el flujo y que van a mejorar mucho la privacidad de los usuarios, pero veremos hasta qué punto. Porque seguro que ellos vuelven a la carga, ¿eh? No, lo han hecho siempre y no creo que vayan a dejar el peldaño, no creo que lo vayan a dejar de cualquier manera. Y ya la última pregunta, apuntando un poco más, es el lado más friki. Saliéndonos de todo esto, ya como has hablado de las Oculus y todo esto, ya ¿cuál crees que va a ser el siguiente boom tecnológico? ¿Cuál es la tecnología, mejor dicho, que más te llama la atención así de este año o del año pasado? Bueno, a ver, de este año, lógicamente, la IA con el chat GPT, pero el chat GPT creo que ha tenido muchísimo marketing. Es decir, funciona muy bien. Sí, es una maravilla. Pero consume una cantidad de recursos brutal, es una cosa loca. Hoy he leído una noticia de que Google ha hecho uno muy parecido a ChatGPT
que es mejor, voy a decir mucho mejor, no, como no lo sé, pues que dicen que es mejor, que es más rápido, que consume menos recursos y que te da información del tipo de la que te da ChatGPT. O sea que a día de hoy creo que es la IA. Hablan mucho del metaverso y demás. A mí me cuesta todavía verlo. El metaverso sin gafas es difícil verlo. A mí me pero... cuesta mucho verlo. O sea, escucho proyectos por ahí muy locos coño, de hecho, no sé si me gustaría llegar a un mundo en el que tú solo estás en casa, en la cama, así, y estás viviendo, porque es a lo que estoy viendo que vamos. Entonces, no sé si ese mundo me va a gustar a mí. Pero bueno, ya esto es... Si no, veremos qué nos trae. Veremos qué nos trae, efectivamente. Así que nada, bueno, Samuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio 3 de Capa 3. Y nada, a vosotros, queridos espectadores, nos despedimos hasta el próximo. Que sepáis que traeremos otro invitado igual de interesante. Y nada, espero que os haya gustado. Recordad darle a like al programa, recordad seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Hasta luego. Thank you.